distinto y movilizado. Con Carlos tenemos mucha historia, no solamente esa, porque además ha sido muy humilde. Eso generó el primer movimiento juvenil en Santa Cruz, que se contagió a nivel nacional. En Santa Cruz no se atrevían a ir a recoger los restos de Noriega y nosotros estábamos ya en protesta. Y generó un ambiente como para ir a recoger, pero además de generar un movimiento juvenil en Santa Cruz, en los siguientes tiempos. Pero también con Carlos compartimos algo, éramos copresidente de curso e hicimos la primera conmutación de la pena de muerte que estaba vigente con el Código Banzer. Hicimos la única conmutación de pena de muerte. Había un valleranino que estaba, ya la Corte Suprema había ratificado la condena y solo le correspondía al presidente de la República con aquella constitución, y nosotros hicimos un movimiento estudiantil nacional y logramos el último decreto que firma Hugo Banzer Suárez, entonces dictador aún, cuando le va a transferir el mando al que lo golpea a su destino, a Pereda. El último decreto era conmutando la pena de muerte. Entonces, hay muchas cosas, y lo más, yo siempre le digo, lo que más nos une con Carlos es su grandioso hermano que ya no está ahora, de Pitanda. Fuimos compañeros en el mundo estudiantil antes que en el universitario, pero además compañeros de utopía con quienes varios aquí hemos compartido. Ustedes se preguntarán qué hace un cambita humilde, criminólogo principiante, analizando y abordando una novela. Yo también me lo pregunto hasta ahora. Pero, obviamente, el autor tiene un cuñado que me convenció. Me convenció, no. Yo decía exactamente, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ante una novela? Yo no, ni siquiera me gustan leer las novelas. A mí me gusta lo académico. Y obviamente el sumergirme con el apoyo de Paula y del autor, me sumergí y veo y cosas que ya Carlos ha adelantado. ¿Qué hace alguien delimitando fronteras? Claro, es la consecuencia de una confrontación. Una confrontación que sí existió en Bolivia y Brasil. Y las confrontaciones usualmente son por territorio. Y los territorios se disputan porque hay un interés material económico. Y para eso tenemos que adentrarnos un poco en la antropología y en la historia. La vida, los seres vivos, no acumulan nada, solo toman lo que necesitan para la sobrevivencia. Hasta los neandertales no existía eso. Fue el Homo sapiens. Y el antecedente más antiguo es de hace 14.000 años, donde se vio, unos antropólogos descubrieron en un desentierro que había una acumulación de alimentos. Obviamente ese es el dato más antiguo, porque la historia desde distintos ángulos lo asumen desde perspectivas diferentes. Rousseau, por ejemplo, aquel filósofo del siglo XVIII, que nos obligaron a leer el pensamiento político,
acuñó una frase increíble. ¿Cuánto dolor y cuánto sufrimiento se podría evitar cuando esa persona dijo, esto es mío, y los demás se quedaron con los brazos cruzados? Eso está mostrando que el proceso de acumulación, el proceso de tener algo y poseerlo para sí, pero además de darse cuenta de que si yo tengo esa agua y esa agua más, yo tengo más poder, porque ellos van a tener una necesidad y van a depender de mí. Ese es el proceso que Rousseau encara con esa frase. Habrán otros autores que se refieren a 6.000 años posteriores, que son los sumerios, que es la primer sociedad, la primer ciudad que sedentaria y que además domina ya la agricultura, y hay un proceso de acumulación agrícola a partir de los esclavos. Y son los sumerios que, claro, mientras el otro trabajaba, un poco relacionándolo a la servidumbre indígena que comenta el autor, ¿no? Mientras el otro trabaja, yo me rasco, y así se inventa el ocio. Y el ocio dice que es madre de todos los vicios, ¿no? Pero el vicio de pensar, de armar, de meterse en política, de crear historia, de crear mitología a partir del ocio. ¿Cómo justificar que aquel que está trabajando, que ha sido sometido y está trabajando, cómo se lo justifica? Por creencias divinas, por creencias naturales, por sentirse superior, porque obviamente recordemos muchas frases. El esclavo es como el buey, ni siquiera hay que mirarlo. ¿Acaso uno al buey, y está escrito, acaso uno al buey lo mira o le agradece algo? Nada. El esclavo es como el buey, nació para trabajar y morir en el trabajo. Eso es lo que nos está provocando esta novela. Recordar que, como dice Carlos, y lo dice desde ahora, 2025, nada cambió. 125 años han pasado. Han pasado 8.000 años antes de Cristo con los sumerios. Y pasó 14.000 años antes con ese descubrimiento de acumulación. Y una guerra es eso. ¿Por qué hay un militar que viene a poner frontera? Porque claro, ha habido guerra, y la guerra tenía un sentido, que era la doma, eran las riquezas naturales. La guerra siempre, el poseer, implica violencia. Implica violencia. Poseer es eso. Pero la otra perspectiva que nos la da, y ahí yo me pongo y digo, qué raro que un francés esté denunciando noveles en el estilo de la novela, el sometimiento de los indígenas. Francés, de donde se genera, digamos, con los ingleses en el siglo XIV, según Michel Foucault, se genera todo el término de la creación de la raza superior, ¿no? Porque se peleaban los franceses con los ingleses para ver quién tenía más sangre vikinga, quién era más auténtico, quién era superior. Se peleaban ellos. Entonces, de ahí degenera toda una concepción biologicista de diferenciación. Todas las teorías posteriores que se van haciendo, que terminan en toda una concepción eurocéntrica, racista, ¿no?, de razas superiores o razas inferiores, obviamente están muy fuertes
en la obra que nos plantea, que es parte de una investigación, como dice Carlos. Fue una investigación de un señor que estuvo ahí, que se compromete, y reacciona además, reacciona ante lo que sucedía. E históricamente ya hemos pasado lo antropológico, de decir de que hay una acumulación cultural de que la posesión, el poseer más, yo quiero esto, implica yo niego al otro porque le estoy negando al otro su necesidad de algo, ¿no? Entonces yo tengo poder, entonces se somete. Eso lo vemos antropológicamente. Hay una acumulación de miles de años de violencia, de actitudes violentas. Históricamente, recordemos que no es casual lo que sucedía en relación a los indígenas. Recordemos que con el imperio portugués brasilero posterior, los bandeirantes venían y saqueaban todos los espacios chiquitanos, todas las misiones, los sometían. ¿Por qué? Porque en el Brasil, recordemos que recién fue a finales del siglo XIX que hay abolición de la esclavitud. Y Bolivia no estaba lejos, por más que en la Constitución de 1825 dice no hay esclavitud, recién fue en 1952 cuando se materializa esa abolición. Cuando se le permite el voto a las personas y el reconocimiento como tal. Recordemos que antes del 52 las mujeres no votaban. Fue 2, 3 años antes que votan. Y más o menos probemos para que se aplacen, ¿no? Se van a aplazar en unas elecciones municipales, van a votar las mujeres, ¿no? Pero no se aplazaron, pues, ¿no? Entonces, los temas que nos está planteando, que nos provocan la novela, el tema de la violencia y el otro gran tema es el tema de la territorialidad. Cuando uno pelea territorio, además de riqueza, hay, desde una perspectiva criminológica y antropológica, hay una repetición de millones de años de la vida, donde está también el Homo sapiens. Y la vida tiene que reproducirse a partir también del otro. La cadena alimenticia ha producido eso. El más fuerte devora al más débil, el más débil al más débil, y así. Pero hay una característica que me encanta porque además la estoy investigando y me vino a la memoria la novela por la delimitación territorial. La vida siempre ha delimitado, llámese el animal en general, del cual no nos escapamos, los Homo sapiens, ha delimitado su territorio por su necesidad de sobrevivencia. El orinar territorio para señalar, para poner los hitos que hacía en inglés, los hitos de delimitar territorialidad, significa que está delimitando, que está haciendo como el león, como cualquiera, haciendo pipí en su territorio para que los otros no vengan, porque él depende, su sobrevivencia y lo de su manada dependen de ese territorio, de lo que puedan cazar en ese territorio. Y eso es lo lanzo por primera vez, es el nacimiento de los nacionalismos. Que es legítimo por sobrevivencia. Pero ¿dónde está
¿Dónde está lo criminal? Está justamente en el justificar nacionalismo para encubrir una lucha por posesión o por posesión de riqueza. Eso es lo que me ha provocado la novela. Y yo decía, y estaba tratando de entender por qué un francés. Claro, cuando Jimmy me convenció y Paula me convencieron, me metí a ver quién era, cuál era el autor. Claro, su lado sensible es porque de origen argelino. Entonces dije, claro, ahora lo entiendo. Ahora entiendo, digamos, por qué la sensibilidad, por qué encarar esos temas. La misma vida de él, de niño, ya en una charla informal que tuvimos el otro día, era vivir la guerra con Francia, ¿no? Entonces, un tema de territorialidad. Entonces, por eso está muy fuerte, enraizado en la novela, demarcado el tema de los territorios y de la lucha por esos territorios, ¿no? Pero la sensibilidad también, la sensibilidad, ¿por qué denuncia a la esclavización de los indígenas? Obviamente, porque lo ha vivido. Los franceses han sido colonialistas por excelencia, todos los europeos, y siguen siendo, digamos, ¿no? Hasta ahora, las guerras que producen, que provocan fuera de su territorio y que a la vez criminalizan al que escapa de la guerra, ellos lo están produciendo. Y eso es lo que él plasma desde otra perspectiva. Por eso me ha apasionado, me ha gustado. Es la primera novela que leo, excepto cuando era adolescente, que leía Julio Verne y me liberó la imaginación, pero después he sido más académico y me ha apasionado. Muchas felicidades. Y gracias.